Y hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña, compañero de los medios, periodista y escritor, Rafael Clavijo. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Y vamos a hablar de esa faceta de escritor con uno de los libros que son más que recomendables para estas fechas estivales, bueno, y para cualquier época del año. Corazón de escamas, ese es el título. La verdad que la portada es realmente ilustrativa de lo que es el título de esa obra, de ese libro. Corazón de escamas, ¿qué es exactamente, Rafael? Corazón de escamas es mi primer libro, mi primera novela. Y me hacía mucha ilusión pues escribir sobre algo que fuera muy importante para mí. Y en este caso es el mundo de la natación, el mundo del deporte. Y sobre todo es una historia sobre el mar, la redención, las travesías de natación de larga distancia. Y bueno, cuenta la historia de Carlos, que es un deportista que recurre al dopaje para llegar a las expectativas a las altas expectativas que le exige su padre. Y como no ha podido llegar ahí, pues tiene que recurrir a eso. Y yo lo que intento a lo largo de la novela es intentar entender a este personaje, en ningún momento justificar sus acciones, pero sí entenderlo. Claro, me recuerda a mí mucho precisamente ese inicio que tú estás comentando a lo que sucede, por ejemplo, en el mundo del tenis, con los padres de muchos tenistas, que son auténticos tiranos. Me acuerdo de algunos casos en los cuales, pues bueno, tenemos pues más de un ejemplo, y también está pasando con el mundo del baloncesto en la NBA, con una de las promesas emergentes, los hermanos Ball, ¿no? Lorenzo Sí. Ball, me parece que se llama, y demás, con el padre que está siempre detrás de ellos. En el mundo del tenis sobre todo lo ves con esos entrenadores que están encima de sus hijos y de sus hijas, y la verdad pues casi no los dejan ni vivir, ¿no? Ujú. Sí, pues me alegra que me digas eso porque yo los dos deportes que más he practicado en mi vida ha sido la natación y el tenis. Ah, mira. Y cuando jugaba tenis, yo la verdad nunca he recibido ningún tipo de presión por parte de mis padres para practicar ningún deporte. Sí me han animado a que haga deporte porque es algo que cuando yo tenga hijos también los voy a animar, desde luego, pero sí veía yo cuando competía en tenis aquí a nivel insular, pues como muchos padres que con hijos que tenían muchas cualidades, como los presionaban excesivamente y muchos de ellos es una pena porque llegaron a dejar el tenis incluso, ¿no? En este caso el dopaje, la novela es un elemento narrativo para poner al lector en una situación tan extrema. Exactamente, sí, porque además yo no sé si los padres proyectan de esa manera la frustración por no haber llegado ellos a ese punto dentro del profesionalismo, o el deseo de que sus hijos hagan lo que ellos no fueron capaces de hacer o de conseguir en la vida real, y también en el libro, en el caso de Carlos, el protagonista, y Antonio, que es su padre. Sí, yo creo que muchas veces se puede dar una mezcla de las dos situaciones, porque es verdad que, bueno, en este caso, el padre que se llama Antonio, pues que es el padre de Carlos, pues él siempre quiso ser nadador y vio que no llegaba, ¿no? Entonces se convirtió en entrenador y claro, ya ha pasado muchos apuros económicos, ese es como el pasado de su padre, y él busca en su hijo, a lo mejor de una forma inconsciente, pero que también no es justificable ese comportamiento de querer a lo mejor salir adelante económicamente a costa de la felicidad de su hijo. Y precisamente su hijo, pues con esa presión que tiene día sí, día también por parte de su padre, se mete en el oscuro mundo del dopaje, incluso sin que lo sepa su progenitor, y ahí es más o menos donde arranca la novela, donde arranca este Corazón de escamas, vamos, como la vida misma, ¿no? Como la vida real, porque vemos muchísimos casos de doping, aunque en este caso pues él sí que reconoce haberse dopado. En la realidad, pues en la mayoría de los casos que aparecen de dopaje, el deportista proclama a los cuatro vientos su inocencia, que nunca lo ha hecho, que no sabe de dónde surgen esos positivos o esas sustancias que se le han detectado, esas altas tasas de hematocrito o lo que sea en cada caso, ¿no? Ujú. Sí, en el caso de Carlos, él no es un tramposo por naturaleza, sino que es más bien una víctima de todas las circunstancias que lo rodean, y él se ha visto empujado a esa situación. Es un nadador que desde muy pequeño empezó a destacar y de repente como se estancó, ¿no? Entonces también es
por una parte, el principal deseo, su principal deseo es satisfacer a su padre, pero después también el ambiente familiar que tiene, pues es un intento de él por su parte de volver a poner todo en su sitio, de mejorar todo lo que ha estado mal en su pasado y pues ha tomado pues la peor de las decisiones que podía tomar. Y eso después de una vida dedicada en cuerpo y alma al mundo de la natación. Me recuerda también a Mireia Belmonte, que la vemos nosotros ahora pues ganando medallas recientemente en los mundiales con ese oro que tanto y tanto ha brillado. Fueron 3 las que consiguió también en los Juegos Olímpicos, y contando que ella en el cómputo general del año pues son 365 días, pues son prácticamente 360 o más los que dedica a entrenar, pero totalmente a tope y sin dedicarse pues ni un segundo para un capricho, para comer, no sé, pues algo que te apetezca, algún antojo, algo que se salga de la dieta más estricta, o de hacer el ejercicio a pleno rendimiento que tienen que hacer a diario y casi al minuto. En este caso también porque nuestro protagonista Carlos se ha dedicado a eso desde la más tierna infancia casi a tener que hacer pues esa vida casi monacal. Sí, es una vida, pues yo creo que casi la de cualquier deportista de élite es muy dura, tienes que estar sacrificado pues desde pequeño, y a mí me sorprende pues escuchar entrevistas de deportistas que han llegado muy alto, que ellos dicen que desde los 6 7 años ya tenían clarísimo que querían llegar a donde han llegado, y yo en mi caso pues que a lo mejor he tomado pues mis decisiones entre los 18 y los 23 años que estudié la carrera, pues me imagino cómo es tomar esa decisión desde los 9 años, por ejemplo, que me recuerda el caso de Fernando Verdasco, que creo que le oí decir que en una entrevista que él decidió con 9 años que quería ser tenista. Entonces estar dedicado a eso tanto tiempo, si lo haces porque quieres, yo creo que puede ser un placer, aunque sea duro, puede ser un placer, pero si lo haces obligado y con una presión familiar detrás, pues yo creo que puede ser un suplicio. Claro, además con 9 años uno también está decidido a ser bombero, ¿no? Sí. A ser médico, a ser astronauta, y más que convencido a ello. Sí. En este caso a tenista, y él sí, yo no lo sé, desde tan pequeño, no sé yo si es una tiranía también por parte de los padres, porque uno no puede, si tú dices que con 18 años, pues todavía uno no tiene claro lo que quiere estudiar en la vida, pues dime tú a los 7, a los 9 años, que es cuando empiezan precisamente a modelarse estos grandes haces del tenis, por ejemplo, ¿no? O Rafa Nadal, que empezó desde muy niño también con su tío, ¿no? Nadal, por ejemplo, yo soy un gran admirador de Nadal desde que soy pequeño, y en su caso yo creo que pues si se oye pues que su tío, que el entrenador pues siempre le ha exigido demasiado, y que lo ha llevado al límite, pero yo creo que eso compensado con un buen ambiente familiar, yo creo que para llegar ahí tienes que tener un nivel de autoexigencia muy grande, y después tener un nivel de exigencia externa que te empuje a llevar a conseguir esas metas, ¿no? Pero sí, eso yo creo que tiene que estar en todo momento de acuerdo con el deportista, y tiene que salir del deportista más que del entorno. Claro, lo que pasa es que uno ve estos ejemplos y dice, pues mira, y qué sé lo, pero luego hay miles y miles de juguetes que se rompieron por el camino, miles de chicos, miles de chicas, miles de personas que también empezaron a lo mejor con 9 años, con 7 años, con 6 años a practicar ese deporte, la natación, el tenis, el fútbol, el que fuera, y con la misma dedicación, pero no llegaron y se convirtieron en juguetes rotos, porque vemos, claro, los casos de éxito, los que triunfaron, pero ¿cuántos se han quedado por el camino, claro, y son anónimos? Sí, yo creo que espero que la novela pueda servir un poco como de reflexión, porque ahora con las generaciones tan buenas que hemos tenido en baloncesto, en tenis, en natación, en fútbol, pues yo creo que se va a crear un poco la sensación en las siguientes décadas de que el listón está muy alto, y yo creo que ganar no es una idea, sino un conjunto es un proceso que se hay de muchas cosas que se han hecho bien, ¿no? Entonces para las nuevas generaciones
Yo creo que el mensaje que sobre todo que lanza Corazón de Escamas es un mensaje de que incluso de una situación tan extrema como la que ha vivido el personaje, incluso de esa situación se puede salir. Y yo creo que puede ser una reflexión interesante de cara al futuro, porque yo creo que de forma casi irremediable las futuras generaciones van a mirar a Nadal o van a mirar a Mireia Belmonte o a la selección de fútbol o de baloncesto y van a decir, bueno, ¿y cómo igualamos esto, no? Entonces esa presión, pues, no debería ser una presión, sino, bueno, algo, un ejemplo a seguir y gente a la que admirar. Y este Corazón de Escamas te enseña además de que cuando se cierra una puerta se te abre una ventana. En el caso del protagonista, claro, ese doping conlleva una sanción que podría ser el fin del mundo para muchos y sin embargo a él se le acaba convirtiendo al final casi en una válvula de escape para dedicarse a otras cosas que le gustan tanto, incluso más, y se le abre esa posibilidad, ¿no? Un horizonte que si no se hubiera producido ese doping, ese análisis positivo, pues jamás hubiera explorado ni realizado nuestro protagonista. Sí, él desde pequeño ha vivido en una piscina prácticamente. Hay un momento en una de las líneas de la novela que el personaje protagonista recuerda que el padre a veces lo empujaba un poco a que estuviera nadando todo el día y eso pues ha hecho que se haya desarrollado como deportista de una forma poco sana, creo yo, pero después ha hecho que lo personal no se haya desarrollado, ¿no? Él nunca ha tenido un grupo de amigos, siempre ha estado, mientras los demás niños se iban a jugar o se iban a su casa o a hacer los deberes, pues él iba a la piscina. Y después también en la faceta personal y sentimental, pues él no ha tenido una experiencia como la de una persona de su edad. Claro, el deporte profesional, además, como dicen muchos deportistas, no es sano, porque el deporte sí, es bueno, sano, pero el deporte profesional no lo es, porque te lleva a los límites, ¿no? A los límites Sí. del dolor, del sufrimiento y de la capacidad. Sí, de hecho se dice, por ejemplo, que los ciclistas son personas que no están sanas, porque son tantas las horas que se pasan pedaleando que la recuperación de un ciclista, por ejemplo, es seguir pedaleando, a lo mejor a menos intensidad, pero yo creo que claro, o sea, tú ves las rodillas de Nadal, todo lo que ha sufrido, bueno, a lo mejor en el No, caso de Federer, ahora, eso te iba a decir, ahora las de Federer que ahora empezaron ya a sí, resentirse, ¿no? y bastante Y ahora el tardado. codo de Djokovic, Ujú. que ahora se retira todo lo que resta de temporada. Al final Sí, empiezan los achaquitos, ¿no? a lo mejor Lo que no tienes con 17 te empiezan a surgir cuando vas cumpliendo años. exacto. A lo mejor la natación yo creo que eso de que se dice que a lo mejor es un tópico y lo es, pero yo creo que es totalmente cierto que es el deporte más completo. Yo creo también que es el menos agresivo para las Pero articulaciones. mire, ella Entonces, estuvo con los hombros también, que no pudo participar en el exactamente. anterior mundial. O sea, Incluso en esos sí, casos, sí, sí. pues aunque sea un deporte que no sea tan agresivo para el cuerpo, aún así a esos niveles, pues yo creo que el cuerpo lo sufre. También lo sufre el cuerpo de Carlos, el protagonista, De ¿no? Carlos, sí. Exactamente. Él pasa por diferentes lesiones, pues después de su sanción, pues pasa por un momento en el que intenta ver pues qué posibilidades tiene de cara a su futuro y decide emprender pues una aventura junto a su mejor amigo de travesías de larga distancia con motivo de donar para causas benéficas y apoyar determinadas causas. Y Carlos lo que hace, pues, en estas, a lo largo de estas travesías de larga distancia es buscarle la redención. Y más que nada esta idea surgió no me imaginaba, toda la novela no me la imaginaba en el escenario de una piscina, que fue como surgió la idea principal, sino que me apetecía, pues, llevar a la espectadora a diferentes lugares, a diferentes paisajes y bueno, la historia pasa por diferentes países como Marruecos, Malta, Italia, Estados Unidos, España también, Nueva Zelanda. Y yo creo que eso pues lo hace un poco más llamativo, espero que a la hora de leerlo.
Hablas del espectador porque yo, sinceramente, cuando estaba leyéndome el libro... Dije espectador. Sí, 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 Ah, es que lector. se me venía, ¿no? Pero espectador podría ser válido porque a mí se me venía a la cabeza la imagen de llevar este libro a la gran pantalla, al cine, porque, no sé, es muy cinematográfico. Uno lo lee y dice, pues mira, podría ser perfectamente una película basada en este libro, pero vamos, se ve pues muy clarita, ¿eh? Ojalá algún día. Es verdad que tiene o sea, la novela bebe mucho del estilo cinematográfico, del formato de guión de cine, porque yo creo que bueno, así fue como aprendí yo a escribir en la universidad con diferentes clases de guión y yo creo que cuando empecé a escribir la novela me sentía más seguro no enfrentarme directamente a una novela, sino primero empecé a escribir el guión de cine y cuando ya tuve acabado el guión de cine sobre esta posible película, decidí novelizarlo a partir de esa base. Ahí fue cuando me sentí segura para poder escribir la novela. Otro punto destacable en la novela es la exaltación de la amistad, como cuando uno pues comete un error, como en este caso el doparse, acaba viéndose apestado por parte de toda la sociedad, de los mismos que ayer te idolatraban, te pedían autógrafos, te pedían fotos, te saludaban por la calle, son los mismos que al día siguiente del dopaje te viran la cara, se dan la vuelta y casi se cambian de acera. Y ahí es cuando se nota más y se valora quién es tu amigo y quién está a tu lado. Sí, yo creo que el deporte yo creo que a todos nos proporciona, en mi caso a un nivel amateur, pero después a la hora de también seguir a diferentes deportistas, a mí me proporciona muchas satisfacciones, pero sí te das cuenta de que el deporte es un mundo muy injusto, ¿no? Que puedes pasar de ser un héroe a ser un villano. Y no, en este caso pues es comprensible porque el personaje se dopa, ¿no? Pero en el caso de futbolistas que a lo mejor pues han pasado de ser superestrellas, de marcar muchísimos goles a aflojar un poco la misma época por la que pasó Nadal, que fue una época un poco rara en el año 2015 que aflojó y pues bueno, pues porque es humano y él no siempre puede Bueno, ser. miraba las redes sociales y es que prácticamente la gente lo retiraba, le decían de todo, lo Sí. ponían verde, los mismos que ahora vuelven Ujú. a decir que es el mejor del mundo cuando ganó Roland Garros. Sí. Parece que tienes que ser un Michael Phelps para, para que la gente te reconozca, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que funciona así porque al final muchas veces el deporte, sobre todo a lo mejor el fútbol funciona más como una industria y si no funciona un deportista, un portero, lo que sea, me viene a la mente el caso de Casillas, ¿no? Que fue muy llamativo también. Funciona así, pero bueno, es lo que hay. Sí, la verdad que sí, nuestro protagonista se embarca en numerosos retos de largas travesías, como tú dices, que no son ni mucho menos sencillas, y además con un nexo con el archipiélago canario, y es que el protagonista es canario, y algunas de Sí. esas travesías y de esos retos tienen precisamente lugar Ujú. aquí en las islas. Sí, uno de los traumas que Carlos tiene es que él vivió durante los 10 primeros años de su vida en Tenerife y su madre es americana y bueno, y se vio obligado por parte de su padre, empujado a mudarse a Estados Unidos con 10 años, ¿no? Entonces, pues él yo creo que se siente como si lo hubieran colocado en medio del Océano Atlántico, entre dos, como que nunca acaba de encontrar su sitio. Y yo creo que durante la etapa que pasa en Estados Unidos, el archipiélago canario forma parte de sus pensamientos, de su infancia, de todo. Y quería que estuviera presente, creo que son dos de las travesías Sí, son 8 Lanzarote, travesías. Fuerteventura y Tenerife, La Y, Gomera, me y parece que era. Tenerife y La Gomera, sí. Mm. Y entonces en esas travesías, pues, también la novela tiene momentos de fantasía, algo de realismo mágico que también yo creo que surgió de la necesidad, pues, no fue una idea con la que yo empezara a escribir la novela, pero fue surgiendo por la necesidad de llevar la novela de una forma más profunda, ¿no?
y surgieron pues, no sé, no quiero desvelar si es a modo de metáfora en otro sentido, pero sí surgieron el realismo mágico, el personaje que es la bestia, que es es un personaje que va a estar ahí atormentando a Carlos en sus sueños y que no se sabe exactamente quién es o de dónde procede. Pero yo creo que casi todos tenemos una bestia también de ese tipo, ¿no? Algo que nos atormenta, que nos produce, pues no sé si miedo, temor, pavor o por lo menos respeto, ¿no? Que algo que yo creo que es consustancial prácticamente al ser humano, ¿no? Sí, yo creo que el deporte es la mejor forma de domar a esa bestia, ¿no? Porque es la forma yo creo que de explotar la violencia o todo lo malo que un ser humano puede tener, si se canaliza, si esa energía se canaliza a través del deporte en la dirección correcta, yo creo que es una forma de domarlo, ¿no? Y yo creo que eso he querido plasmarlo también en la historia. ¿Tú has hecho alguna travesía de estas no sé, tan larga distancia, no, pero alguna travesía de media distancia has hecho? La verdad que no. Me gustaría algún día, pero no sé si estaría preparado para ello. Yo empecé a nadar también es el motivo principal por el que empecé a escribir sobre la natación, porque yo empecé a nadar con 3 años porque me detectaron pues un principio de asma. Yo iba a ser muy asmático como lo fue mi padre. Y como fue lo del protagonista, ¿no? Y mucha gente el otro día también Mireia Belmonte empezó por una escoliosis también. Exactamente, por un problema. Mucha gente empieza por problemas respiratorios o por asma o por escoliosis o lo que sea y en mi caso era así, era muy importante para mí escribir sobre la natación porque a día de hoy no soy asmático. Yo creo que gracias a la natación. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Oye, y yo no sé qué tiene más, si de físico o de mental el deporte, la natación en general, porque de físico sí, es exigente, exige, pero también hay que tener una cabeza privilegiada porque Sí. las competiciones son duras, pero bueno, se hacen, tienes otra motivación, pero el día a día, lo que no se ve, eso no es fácil, Sí. y ahí la cabeza juega un papel Sí. importantísimo. Yo creo que los mejores del mundo de cualquier disciplina, en este caso de la natación, a lo mejor los 100 mejores del mundo pueden tener las mismas condiciones físicas, incluso a lo mejor el 50 puede tener mejor condición física que el número 20, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que al final lo que identifica a un deportista y lo que lo diferencia de los demás al final es la cabeza. Es Claro. la cabeza, la mentalidad, el espíritu ganador y eso lo tienen pocas personas. Y luego hay casos de, no sé, pues prodigio de la naturaleza, tipo Ronaldinho, tipo Neymar, que Sí. tienen ese don innato, pero quizá la cabeza no acaba por acompañarles y las carreras no duran todo lo que deberían durar, o llegan ellos a brillar tanto como quizá hubieran brillado si les hubiera acompañado algo más la cabeza, ¿no? Sí, yo creo que Neymar está por ver, vamos a ver, aunque da la sensación Sí. que con la gente con la que se rodea y demás no lo sé, Ronaldinho sí. La verdad que, bueno, todas estas cosas que, pues, de que hablábamos del fútbol, pues ahora con el caso de Neymar, pues, yo creo que son prodigios, pero bueno, no sé si, ya ahí no me meto porque lo desconozco, pero pues no sé si por un tema de compañías o del el entorno que los rodea, yo creo que es fundamental que te pongan los pies en la tierra, que te inculquen una buena disciplina de trabajo, porque si tienes mucho talento, al final, si no lo trabajas cada día, no sirve de mucho. Claro que no, pues nosotros nos quedamos con todo eso y con Corazón de Escamas, más que recomendable, de Rafael Clavijo, un libro que sin duda ustedes, al igual que quien les habla, se podrá leer casi de un tirón. Acabamos estas entrevistas durante todo el mes de agosto.